Muy buenas noches, señores cursantes de esta materia, Derecho Bursátil. El día de ayer les informé de la noticia del fallecimiento de una colega y ex profesora catedrática de la Universidad Politécnica, la licenciada María Guadalupe Martínez Ortiz. Sus restos fueron velados el día de ayer y esta mañana, al mediodía, se le dio su cristiana sepultura. Como lo dije el día de ayer, es un miembro de la ex miembro de la Universidad Politécnica, exalumna, graduada en Derecho, en Ciencias Jurídicas de la Universidad Politécnica y ejerció por algunos años cátedra en la Facultad de Derecho. Menciono lo anterior por aquellos que han sido sus alumnos o fueron sus alumnos, eleven una plegaria en nombre de la maestra Guadalupe Ortiz. Fíjense que es interesante cuando uno revisa datos de algunas oficinas que recogen información financiera a nivel mundial y sobre todo en el ámbito latinoamericano, que es donde estamos nosotros insertos. Los informes de los institutos que manejan información financiera nos dicen que en estos últimos meses las instituciones financieras se han visto favorecidas y sus caudales de recursos, al contrario de lo que sucede a nivel individual, se han visto incrementados. Y hay datos muy curiosos, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los datos que se maneja cuando se quieren realizar inversiones es la tasa de retorno de la inversión que se realiza. ¿Qué significa la tasa de retorno? Si yo invierto un dinero y en el análisis financiero me estipulan que la inversión la voy a recuperar a determinado año plazo, entonces eso me permite calcular una tasa de retorno y yo puedo saber con antelación cuántos años voy a tener que esperar para retornar mi capital invertido y además las utilidades que me ha generado esta inversión. Esto es muy interesante porque aquellas inversiones que tienen tasas de retorno más cortas son las que ofrecen mejores garantías a los inversionistas y son más atractivos para las inversiones y la compra de títulos valores, que a eso nos estamos refiriendo también. No es lo mismo que yo invierto un capital o mi capital en un proyecto que me va a retribuir dentro de 25 o 30 años, o 20, o 10, o 15, a que el retorno de la inversión sea
a corto plazo, ¿verdad? A 4 o 5 años, esas inversiones se vuelven más atractivas. Estos institutos que estoy mencionando nos dicen de que las inversiones que se están realizando en las bolsas están retornando a 4 o 5 años, ¿verdad? Lo cual vuelve atractivo que se invierta en las bolsas de valores. Sobre todo hay dos bolsas que son atractivas en América Latina: la bolsa de Argentina y la bolsa brasileña, ¿verdad? Que son las que tienen más posibilidades de retornos de las inversiones a corto plazo. Todos estos elementos que estoy mencionando son los que se juegan cuando vamos a entrar en el mercado de valores, ¿verdad? Y le corresponde a los corredores de las bolsas de las acciones, corredores de las ventas de acciones, y los corredores de riesgo también, ¿verdad? Ellos tienen que hacer todo este tipo de análisis, y para ello también tiene un papel ahí interesante la bolsa, la superintendencia del sistema financiero. Entonces estábamos viendo las facultades que tiene la superintendencia del sistema financiero. Nos quedamos en la letra F y dice de la siguiente manera: conocer las políticas internas de los integrantes del sistema financiero en materia de gestión de riesgos, códigos de conducta y otro tipo de requisitos que les sean exigidos, en particular los referidos a los literales C y D del artículo 35 de esta ley, pudiendo solicitar explicaciones y ampliaciones cuando lo considere pertinente, en atención a las mejores prácticas internacionales. Ayer comentábamos que la misma superintendencia define políticas de trabajo y define reglamentos y normas que aplica cuando hace vigilancia, supervisa, inspecciona, recomienda. Igualmente sucede en las instituciones financieras. A la superintendencia le interesa conocer las políticas internas de las instituciones financieras, que por supuesto las tienen. Si los bancos son cosas serias, pues tienen sus juntas directivas, tienen sus aprobados, su ley de su carta constitutiva, y está registrada en el registro de comercio, y allí implementan normas y políticas de todo índole. Y aquí la superintendencia, fíjense que nos dice que hasta los códigos de conducta, también las instituciones financieras tienen códigos de conducta. Ustedes van a los bancos y ven que todo el personal, ¿verdad?, llega bien vestido, por lo menos de corbata, los muchachos y las señoritas a veces tienen hasta uniformes elegantes, y tienen una atención exigible a los clientes que se presentan a las instituciones financieras. A propósito de eso, salgámonos un poco de la seriedad y entremos en un poco de distracción jocosa. A mí un día me preguntaba alguien
que dónde eran las dos partes donde más me gustaba ir, las partes más comunes donde me gustaba ir, y yo le dije inmediatamente que me gustaba ir al mercado. ¿Y por qué te gusta ir al mercado? Porque es el único lugar donde me dicen, mire, que va a llevar, amorcito, corazón que anda buscando, ¿verdad? Mire, amor, aquí le tengo tal cosa, y lo chulean a uno, pues es la única parte, ¿verdad? Y la segunda parte les decía yo a los bancos, ¿verdad? Que ahí ustedes no van a ver una cajera de mal humor o haciendo caras raras, pues siempre está con una sonrisa, porque eso forma parte de los códigos de conducta que la institución les exige para agradar a su clientela que llega a hacer transacciones bancarias, ¿verdad? Entonces la superintendencia se vuelve también observadora y vigilante de que exista toda esa normativa interna, de políticas internas dentro de todas sus instalaciones operativas, y la superintendencia puede incluso llegar a recomendar algunas cosas, ¿verdad?, que no le parece que estén funcionando adecuadamente, y dice al final, ¿verdad?, que puede pedir explicaciones y ampliaciones cuando lo considere permanente, ¿no?, en atención a las mejores prácticas internacionales. Mire, si entre un banco de Estados Unidos y un banco de El Salvador no hay una gran diferencia. La gran diferencia es el volumen de capital y de operaciones que mueven, pero las transacciones, los métodos y las técnicas que utilizan son parecidas. Ahí tenemos incluso, por ejemplo, las normas de contabilidad generalmente aceptadas internacionalmente se aplican en todas partes, etcétera, etcétera. Esa es una de las funciones que le corresponde. La letra F nos dice que requerir a los supervisados, mediante resolución fundada y razonada, la aplicación de medidas preventivas y correctivas consideradas en esta ley o en las leyes específicas que les rigen, o una combinación de estas medidas, según el caso de que se trate. La superintendencia puede requerir mediante resolución fundamentada y razonada, no antojadiza. Tiene que razonar por qué le está pidiendo que apliquen medidas preventivas y correctivas, porque probablemente algo no está funcionando como debería de estar funcionando, y no está de acuerdo a las normas, las políticas internas de la institución supervisada, ¿verdad? Entonces la superintendencia sí puede sugerir medidas preventivas. Preventivas es que, mire, para que no le pueda pasar tal cosa, mejor corrija hoy, y si ya lo está haciendo mal, le dice, mire, corríjalas, ¿verdad? Y luego puede hacer una combinación de ambas recomendaciones, o sea, ya sea preventiva o correctiva. Esa es una de las grandes funciones de la superintendencia. La H, autorizar la suspensión de operaciones, revocatoria de autorización para operar y el cierre de los integrantes del sistema financiero cuando legalmente corresponda. ¿Sí? ¿Y quién los autorizó a que funcionen? Es la superintendencia.
allá lo dijimos en la primera parte, ahí llegan a registrarse y cuando se registra, se revisa toda la documentación y la superintendencia les fija una fecha para que empiecen a hacer sus operaciones. Pero acuérdense que en derecho existe aquella normativa, que así como se hace, así se deshace. Si una cosa se hace de derecho, se va a deshacer de derecho. Entonces, igualmente, pues dice autorizar la suspensión de operaciones, revocatoria de autorización para operar y el cierre de los integrantes del sistema financiero. La superintendencia puede ordenar el cierre de un banco, de una sucursal, de una cooperativa, de un conglomerado financiero. En este último caso, dice, coordinará las acciones que establecen las leyes con otras instituciones involucradas. Ya mencionamos también que en una de las partes decíamos que la superintendencia tiene una de sus atribuciones coordinar con otros organismos del Estado. Y esos organismos, un organismo del Estado es la Fiscalía, otro organismo del Estado es la Policía. Incluso no se extrañen ustedes, por ejemplo, que de repente ven una cinta amarilla en una sucursal bancaria. Algo pasaba ahí. Y se suspenden operaciones, se cierran operaciones, y entonces le corresponde a la superintendencia buscar cooperación de otras instituciones del Estado para cumplir el fin que se propone. Letra I dice que la superintendencia puede imponer las sanciones correspondientes de conformidad a la ley. Bueno, ¿y quién va a sancionar mal manejo de cosas? ¿Quién va a sancionar las violaciones que hay a los reglamentos, a las normas, a las políticas internas de una institución financiera? Por eso se llama supervisión. Se llama supervisión. Vigilar. La superintendencia, y por eso tiene el nombre así pomposo, super, que está por encima de todo. Es como que hablemos del Tribunal Supremo Electoral. Fíjate que hasta le pusieron la palabra supremo, porque es el organismo máximo que tiene que velar porque hayan elecciones y que sean apegadas a la ley. Por eso le pusieron Tribunal Supremo Electoral. Aunque aquí en el pasado hubo una sala que se metió a introducir reformas y mandatos a la Corte Suprema. Yo no sé por qué los magistrados, fíjense que también se llaman magistrados los que dirigen la Corte Suprema Electoral, son magistrados, y en la sala son magistrados, y allá le pusieron Tribunal Supremo Electoral, que está por encima de todo. Entonces igualmente aquí tenemos la superintendencia, lo más grande, lo más pomposo que puede existir en cuanto a darle atribuciones a un organismo. Entonces le corresponde a ella imponer sanciones. Por supuesto, le agrega el legislador
de conformidad a las leyes, porque no puede ser antojadizo, pues. Si estamos velando por un Estado de Derecho, ¿verdad?, en donde la ley protege tanto a uno como a otro, y a cada uno le asigna su lugar. Que eso es una de las cosas que se aprende en los primeros años de derecho, ¿no? Entonces, la superintendencia pues puede imponer sanciones. Luego pasamos a la letra J. Informar, fíjense, informar a la Fiscalía General de la República de cualquier hecho que presuntamente sea constitutivo de delito, sobre el cual tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Ya esto es un lugar común, ¿verdad? Hemos venido sosteniendo que la superintendencia del sistema financiero se auxilia de otros organismos, y hemos mencionado que uno de ellos es la Fiscalía, y aquí está puntualizado, fíjese: informar a la Fiscalía General de la República de cualquier hecho que presuntamente, hay una presunción, constitutiva de delito, sobre el cual tenga conocimiento él en el ejercicio de sus funciones. Por supuesto que la superintendencia va a colaborar con la policía, con la fiscalía, pero la investigación la va a realizar la fiscalía, ¿verdad? La superintendencia va a auxiliarlo en cuanto a brindarle toda la información recabada, y le toca a la fiscalía verificar comprobar si la presunción que se está señalando pues es constitutiva de delito y haya que ejercer la fuerza legal. Además, dice el mismo literal, vigilar la liquidación de los integrantes del sistema financiero de conformidad a que las leyes específicas determinen. Vigilar la liquidación de los integrantes del sistema financiero de conformidad a lo que las leyes específicas determinen. Cuando se cierra una institución, hay que liquidarla. Si liquidar una institución de carácter financiero no solo es ir a poner la cinta amarilla o pegar un papel en la puerta que diga esta sucursal bancaria o este banco está cerrado. Hay que liquidarlo. Ahí hay inversionistas, hay gente que ha depositado recursos y viene dentro de una institución financiera, y a eso se le llama liquidación. Entonces se tienen que comprobar todo lo que tenga en el orden pasivo como en el activo. El activo son todos los bienes y los recursos que existen dentro de la institución, y los pasivos son todas las deudas y compromisos que se tienen. Todo eso tiene que cumplirse, y al final va a quedar algo, o va a quedar en deuda, y los responsables, ¿quiénes son? Igualmente, si queda alguna utilidad, pues se la van a repartir entre los fundadores de esa asociación. Entonces le toca a la superintendencia vigilar que esa liquidación sea de conformidad a las leyes. En el mismo literal dice: supervisar las operaciones bancarias del Banco Central de Reserva de El Salvador realizadas en el sistema financiero, así como también la administración de las reservas de liquidez
y sus propias reservas. Además, auditará los procesos de administración y custodia de especies monetarias que realiza el Banco Central y certificará los estados financieros cuando se estime que razonablemente representan la situación financiera del Banco Central. ¿Se acuerdan que mencionamos en una de las pláticas dónde está ubicada la superintendencia del sistema financiero? Dijimos que está en el Banco Central de Reserva, pero que la superintendencia tiene independencia administrativa y financiera, ¿verdad? Pero está ahí en el Banco Central. Pues fíjense bien, le corresponde, dice, supervisar las operaciones bancarias del Banco Central de Reserva. El Banco Central maneja recursos y tiene lo que se llama las reservas de liquidez y además sus propias reservas. Fíjense que hay una materia que se llama derecho bancario y también en administración de empresas se estudia una materia que se llama moneda y banca. Y también hay un concepto que se maneja, es el stock monetario. Nosotros, ciudadanos comunes, no sabemos cuánto es el stock monetario, en qué consiste eso. El stock monetario consiste en toda la moneda que está en manos de todos los ciudadanos, las empresas, hasta las coras que tengamos en la bolsa. Todo ese es stock monetario. Lo que tiene la señora de la tienda, la señora del mercado. Imaginen que empezamos a sumar todo lo que tiene cada uno, ¿verdad? Entonces vamos acumulando y decimos, mire, aquí el stock monetario de El Salvador es de tantos millones de dólares. Entonces hay una ley que se llama de oferta y demanda. Cuando la oferta es masiva, la demanda se estimula. Pero ¿qué sucede? Entonces resulta que el stock monetario en abundancia, el stock monetario produce en algunos casos lo que se llama inflación, porque hay mucho dinero circulando, mucho dinero, y el billete, el dólar, entre menos hayan circulando, vale más, pues, porque una vendedora, para poder quitarme $1, tiene que darme más producto. Entonces, esa es parte de una macroeconomía. Pero entendamos esto. Le corresponde al Banco Central de Reserva estar en el stock monetario, y el Banco Central de Reserva maneja que no haya mucho dinero circulante. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de imponerle a los bancos privados una reserva que se llama reserva legal, ¿verdad? Que está establecida de todo el dinero que le llega a un banco, tiene que depositar
una reserva legal en el Banco Central de Reserva. Entonces el Banco Central de Reserva tiene en custodia estas reservas, ¿verdad? Además de todas las cantidades de dinero que se consiguen a través de donaciones y créditos, ¿verdad? No es el Ministerio de Hacienda el que tenga una caja fuerte donde tiene todos los millones. Es el Banco Central el que tiene depositado todo ese stock monetario, toda esa cantidad de dinero. Entonces, todo eso, ¿verdad? Más las operaciones que realiza el banco con otras instituciones, pues están reflejadas en sus contabilidades y en sus estados financieros. ¿Quién va a supervisar y quién va a vigilar eso? Del Banco Central de Reserva. Es la superintendencia del sistema financiero. ¿Okay? Entonces, le corresponde entonces a la superintendencia también vigilar todo lo que las operaciones financieras y el manejo monetario que se hace en el Banco Central de Reserva, y eso es una actividad que le corresponde a la superintendencia. Luego tenemos otro literal que dice la letra M: ordenar la supervisión de operaciones a personas naturales o jurídicas que sin la autorización correspondiente realicen actividades propias de los integrantes del sistema financiero o que requieran una autorización específica para ser efectuadas. ¿A qué se refiere esto, verdad? Ordenar la supervisión de operaciones a personas naturales o jurídicas que sin la autorización correspondiente realicen actividades propias de los integrantes del sistema financiero. Ustedes han oído hablar de lo que se llaman los prestamistas. Los prestamistas que tienen dinero y prestan en los mercados, en las tiendas, en lugares, en las microempresas, y ellos solos establecen los intereses que van a cobrar sobre esos dineros que están prestando. ¿Y a ellos quién los ha autorizado? Nadie. ¿Quién los vigila? Nadie. Y igualmente son personas naturales, pero aquí nos dice que también a las personas jurídicas. Si hay sociedades, ¿verdad? O grupos financistas que hacen eso, ¿verdad? Hacen eso, hacen préstamos ahí, y ellos ponen sus tasas de interés, ellos ponen sus reglas, ellos ponen todos los requisitos que hay que reunir para obtener esos recursos, y a ellos nadie los supervisa, ¿verdad? Entonces le corresponde a la superintendencia, ¿verdad?, la de ordenar la suspensión de operaciones de estas personas naturales o jurídicas que se dedican a actividades bancarias. Y aquí se incluye también otro elemento muy importante, que incluso muchos de estas personas o de estos grupitos, ¿verdad?, captan recursos públicos, ¿verdad? Mire, si usted nos deposita tanto, ¿verdad?, cada mes le vamos a dar tanto de interés, y hacen hasta cadenas en donde estafan a miles de gente, ¿verdad? Y eso
y hay mucha gente que se ve involucrada en ese tipo de estafas. ¿Por qué? Porque lo atraen, dicen, mire, deposítenos $500 y le vamos a dar el 10% de interés mensual, y se los dan los intereses cada mes, pero unos 3 meses, y uno dice, qué galán, ahí me está dando plata. Ya en el cuarto ya no le dan nada, y al final se desaparece todo el dinero. De eso ha habido mucha gente que se ha visto estafada por ese tipo de cosas, e incluso hay, hasta hacen pirámides de el coyote mayor, y tiene sus de abajo y los de abajo, y la gente cae en todo ese tipo de artimañas. Entonces le corresponde a la superintendencia, por supuesto, ¿verdad?, la suspensión de esas operaciones, y cuando hay presunciones de delito, pues recurrir a la fiscalía para que se hagan las investigaciones pertinentes. Luego, en la letra N nos dice cooperar, coordinar, intercambiar información con otros organismos de supervisión que cumplan funciones de similar naturaleza en otras jurisdicciones, con el objeto de facilitar el cumplimiento de las funciones encomendadas de acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables, pudiendo al efecto celebrar convenios de cooperación e intercambio de información con dichos organismos. Hay tratados con otros países en donde, imagínense que aquí, por ejemplo, hacen un desfalco de banco, y este tipo se va para Guatemala o para Honduras, y por allá llega a hacer inversiones, y nadie lo persigue, nadie sabe, pero aquí se tienen las presunciones, se logran investigar. Entonces se buscan cooperación y se logran tratados y acuerdos con otros organismos similares para detectar ese tipo de operaciones. Hay algo que es muy común, ¿verdad? Son los sitios estos en donde se hacen inversiones de capitales, se saca el capital. Ese es otro tema que vamos a conversar, ¿verdad? Cómo se da la fuga de capitales, ¿verdad?, a estos sitios llamados de ocultamiento de empresas ficticias, ¿verdad?, que tienen un nombre en inglés. En este momento yo no puedo ni pronunciar esa palabra, pero ahí están van creando aquí hay salvadoreños que tienen hasta 25 empresas en Panamá, y con dinero ¿de dónde salió tanto dinero? Todo eso le corresponde a la superintendencia investigarlo y tener esa cooperación con otros organismos similares, ¿verdad? También porque pudiera ser que vengan capitales. Aquí de hecho entra mucho capital. La mayoría de los bancos que tenemos aquí en El Salvador privados son capitales extranjeros, colombianos, capitales incluso hondureños. Hay bancos aquí que son de capital hondureño. Yo no digo que son mal habidos esos dineros, pero que eso da lugar a que algo se pudiera filtrar. Entonces vamos a continuar la próxima semana para dar fin a este tema, y pasamos a tratar otro tipo de temas. Yo les deseo que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Cuídense mucho.